La narración del episodio 226 de Valle Salvaje nos sumerge en un punto crítico donde las máscaras caen y las verdades emergen con fuerza devastadora. Adriana descubre la carta entre Victoria y Úrsula, revelando la complicidad de Julio y destapando años de manipulación. Su valentía, al enfrentar a Rafael, marca un cambio irreversible en las relaciones del Valle. El hallazgo del documento por parte de Atanasio destapa una deuda impaga que podría transformar el equilibrio económico y político de toda la región, colocando a Pedrito Salcedo como legítimo heredero de los bienes del duque. En la capilla vacía, envuelta en silencio sagrado, Adriana se oculta tras el altar cuando ve entrar a Julio y Úrsula en conversación. «Tienes que mantener esa carta a salvo», susurra Julio. «Nadie debe saber que Victoria te escribió reclamándote». Úrsula responde con sonrisa mordaz. «Ya sabes que los secretos conmigo están seguros mientras me convengan». Adriana contiene el aliento, recordando aquella noche cuando le contó a Julio sus sospechas sobre una carta oculta. Él la había tratado con condescendencia, diciéndole que imaginaba cosas, pero ahora conoce la verdad. Julio tenía la carta desde el principio y había jugado con ella como una pieza de ajedrez. Esperó a que se marcharan antes de moverse. Caminó hacia el lateral del altar, donde recordaba haber visto a Julio manipular algo. Tras unos segundos, sus dedos toparon con el borde de un cuadro despegado. Detrás, cuidadosamente doblada, estaba la carta. Sus manos temblaban mientras la desplegaba. Era real, confirmándolo, no solo la letra de Victoria, sino el tono exigente, casi amenazante, ordenando a Úrsula acudir al valle para encargarse de cierto asunto pendiente. No mencionaba nombres, pero las implicaciones eran claras. Úrsula no había venido por nostalgia, sino convocada con un propósito específico. Adriana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo cobraba sentido. La distancia de Julio, las manipulaciones, los cambios repentinos de estrategia. Entendía ahora que había sido una pieza más en una jugada que no controlaba. No solo Úrsula era parte del juego, Julio también lo era. Con la carta en manos, volvió a casa y buscó a Luisa en la cocina, amasando pan. «¿Estás bien?», preguntó Luisa, al ver su rostro pálido. Adriana se sentó y dejó la carta sobre la mesa. «La encontré, la carta de Victoria a Úrsula. La escondían detrás del altar. Escuché hablar a Julio y ahora lo sé todo». Luisa leyó el contenido con ceño fruncido. «¿Y qué vas a hacer?». «Contárselo a Rafael. Es su hermano, pero también ha sido manipulado, igual que yo». Luisa asintió con tristeza, sabiendo que aquella confesión traería consecuencias. Al día siguiente, Adriana encontró a Rafael en el jardín, contemplando las rosas, como solía hacer buscando claridad. «Necesito hablar contigo», dijo con firmeza. Rafael se giró sorprendido por el tono. Adriana le mostró la carta sin palabras. Rafael la tomó y leyó línea por línea, su rostro pasando de incredulidad al desconcierto y luego a la rabia. «¿Desde cuándo sabías esto?», preguntó sin apartar los ojos del papel. «Desde anoche, pero Julio la tenía desde antes. Él lo sabía todo. Rafael, él y Úrsula están confabulados desde el principio». Rafael apretó los labios, todo dentro de él removiéndose. Su hermano, su confidente, aquel que siempre le había dicho estar del lado de la verdad, lo había engañado no solo a él, sino a Adriana también. Los había usado, quizás para proteger a Úrsula, quizás por razones que aún no comprendía, pero entendía claramente que las lealtades que creía sólidas eran solo humo. Adriana se acercó. «No te lo conté antes porque necesitaba estar segura, pero ahora lo estoy, y ya no pienso callarme más». Rafael asintió con ojos nublados. «Gracias por decírmelo. No sé qué voy a hacer aún, pero necesitaba saberlo». Lo que ninguno sabía era que Julio ya había descubierto la desaparición de la carta y mientras ellos hablaban, caminaba con paso firme hacia los aposentos de Úrsula, convencido de que ella se la había robado. En la penumbra de la tarde, Úrsula se deslizaba por los pasillos de la casa pequeña como una sombra. Su presencia pasaba desapercibida para muchos, pero su mirada afilada registraba cada conversación, cada gesto, cada visita para entregarla luego a Victoria en esta red de vigilancia silenciosa. En esta ocasión, Úrsula llevaba información especialmente sensible. Amanda visitaba a Mercedes con frecuencia inusitada. Cuando se presentó en los aposentos de Victoria,
encontró a su tía sentada junto al ventanal con una copa de vino y el ceño fruncido. «Amanda, dices, visitando a Mercedes», repitió Victoria, como queriendo confirmarlo. «Sí, no una, sino varias veces esta semana. Conversaciones largas, confidenciales, y siempre piden que no las interrumpan». Victoria se irguió tensa. «Necesito saber de qué hablan. No me fío de Mercedes, y Amanda nunca ha sido de fiar del todo». Úrsula asintió con sonrisa venenosa. «Seguiré siendo tus ojos y oídos, tía». Pero la impaciencia de Victoria crecía. Decidió tomar un atajo y preguntarle directamente a Amanda. Esa misma tarde, la encontró en el invernadero, regando plantas de lavanda. Con sonrisa forzada, se aproximó. «Querida Amanda, tú y Mercedes, ¿de qué habláis tanto últimamente?». Amanda no se inmutó. La elegancia de su respuesta fue tan punzante como certera. «Victoria, con todo respeto, lo que dos viejas amigas conversan no es asunto tuyo». Victoria enmudeció, sin saber cómo responder, sin perder compostura. Amanda, sin añadir palabra, volvió a sus plantas, dejando a la futura duquesa con irritación que apenas podía contener. De regreso a su habitación, Victoria convocó a Úrsula nuevamente. Ya no era simple petición, necesitaba informes más detallados y frecuentes. «No confío en nadie más que en ti», le dijo con tono grave. «Si están planeando algo, lo sabremos antes de que puedan actuar». Úrsula asintió, saboreando la misión como un juego. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes tenía motivos para preocuparse. Sabía que la boda entre José Luis y su sobrina era una farsa para sellar poder y herencias. Aunque no le contaba todo a Amanda, confiaba lo suficiente para compartir intuiciones. Amanda había empezado a ver el valle como un campo minado, donde su hijo Leonardo también estaba enredado en algo más grande de lo que podía controlar. Entre paseos discretos, rumores y espionaje invasivo, la tensión entre ambas casas crecía inexorablemente. Julio entró en la habitación de Úrsula con rostro desencajado y expresión que mezclaba ira y desesperación. Cerró la puerta con fuerza, provocando un estruendo que sobresaltó a la mujer sentada, escribiendo en un pequeño cuaderno. «¿Dónde está la carta?», disparó sin preámbulos, con puños apretados. Úrsula alzó una ceja desconcertada. «¿Qué carta?». «No te hagas la inocente. La carta de Victoria. La tenía escondida en el altar y ahora ha desaparecido. Tú fuiste la última en estar allí». Úrsula cerró el cuaderno con calma, cruzó las piernas y lo miró con superioridad. «No tengo tu preciosa carta. No necesito recurrir al hurto para mantener mi posición. Y si la has perdido, Julio, deberías revisar mejor tus escondites». Julio se acercó deteniéndose a centímetros de ella. «Si estás mintiendo, te juro que...». «¿Qué me vas a hacer?», interrumpió Úrsula, levantándose lentamente. «Hazlo, si eso te hace sentir menos incompetente». Julio se giró bruscamente, conteniendo la furia. Sabía que perder los estribos solo jugaría a favor de Úrsula. Lo peor era que en esta ocasión parecía decir la verdad, pero si no era ella, ¿quién había tomado la carta? Mientras tanto, Rafael paseaba con Adriana, aún procesando todo lo leído. Sus pasos eran lentos, como si cada uno pesara toneladas. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó sin mirarla. «No lo sé», respondió Adriana, «pero lo que no podemos hacer es seguir fingiendo que no pasa nada. Tu hermano es cómplice de todo, y si seguimos callados, le estamos dando poder. No puedo creer que Julio sea capaz de algo así. Siempre pensé que él estaba del lado correcto. Quizás lo estuvo alguna vez, pero ahora no». Adriana se detuvo y lo tomó de la mano. «No te estoy pidiendo que rompas con tu hermano, solo que no ignores lo que está ocurriendo». Rafael asintió en silencio. Lo entendía, pero saber la verdad no hacía que doliera menos. En la casa grande, Victoria luchaba contra los contratiempos logísticos. Los preparativos para la boda no iban como esperaba. Isabel no había conseguido contratar a la famosa cocinera que tanto ansiaba, y la responsabilidad del menú había recaído en Eva y Amadeo. Victoria consideraba esa opción un insulto a su estatus. «No puedo permitir una boda de segunda categoría», repetía constantemente. «Tiene que ser perfecta». Isabel, abrumada por la presión, acudió a Amadeo, quien con su habitual buen humor intentó calmarla. «Saldrá todo bien. Verás, Eva y yo hemos preparado un menú delicioso, y si no le gusta a la duquesa, pues que no coma». Pero los problemas logísticos no eran lo único
que perturbaba a la futura duquesa. Su mente no dejaba de pensar en la imagen pública que proyectarían. La aparente reconciliación entre la casa grande y la pequeña era esencial. Si Mercedes y Bernardo no asistían, se generaría un escándalo que pondría en duda la legitimidad de la unión. Por eso pidió una reunión privada con José Luis. Haz lo que tengas que hacer para que Mercedes y Bernardo vengan, aunque sea a rastras, pero no permitiré que arruinen este día. José Luis, acostumbrado a los caprichos de su prometida, asintió, sabiendo que eso implicaba aceptar las condiciones impuestas por Bernardo, tierras, a cambio de su presencia. Mientras todos tejían sus propios hilos de poder y supervivencia, la mañana siguiente amaneció con cielo despejado, pero en la casa grande reinaba la tormenta. Victoria, nerviosa por los contratiempos, caminaba de un lado a otro en el salón principal. Isabel hacía todo lo posible por mantener la compostura, pero ya estaba al borde del colapso. No hemos conseguido a la chef francesa, ni siquiera a la italiana. Vamos a tener que servir los platos de Eva y Amadeo, gimoteó Isabel. ¿Tú crees que alguien va a respetar una boda donde se sirve pan relleno de queso de cabra? Respondió Victoria con furia. Esto no es una fiesta de pueblo. Amadeo entró en la sala secándose las manos con un delantal. Con todo respeto, señora Victoria, nuestros platos no serán de alta cocina europea, pero tienen sabor y corazón. Créame que todo saldrá perfecto. Victoria lo miró con desdén, pero no replicó. Su mente estaba en otro lugar, en Mercedes y Bernardo. Si no asistían a la boda, la fachada de reconciliación se vendría abajo, y eso, más que el menú, era lo que realmente le quitaba el sueño. Esa misma tarde, en la casa pequeña, Mercedes y Bernardo discutían precisamente ese tema. Sentados en la galería con tazas de café intactas, el ambiente era tenso. Victoria quiere que asistamos a su boda solo para guardar las apariencias, dijo Mercedes, mirando al horizonte. No le interesa reconciliarse, le interesa que el valle piense que todo está en paz. Lo sé, respondió Bernardo, pero si no vamos, José Luis podría usarlo en nuestra contra. No quiero premiar su hipocresía con nuestra presencia, sentenció Mercedes. Bernardo suspiró, sabiendo que su esposa tenía razón, pero también entendiendo la complejidad del momento. No podían actuar solo por dignidad, sin pensar en las consecuencias. Mientras tanto, Victoria volvió a abordar a José Luis. No me importa lo que te pidan. Si Bernardo quiere tierras, dáselas. Si quiere títulos, también, pero que estén en esa boda. Son nuestra garantía de estabilidad. José Luis asintió, aunque por dentro hervía. Detestaba tener que ceder, pero entendía que era necesario. Aceptó reunirse con Bernardo al día siguiente para negociar en mejores términos. Bárbara subió lentamente las escaleras con una carta en la mano. El papel temblaba entre sus dedos. Había encontrado la carta escondida en el pequeño joyero de Irene, sin quererlo, mientras buscaba un broche. Al desplegarla, reconoció la letra de Leonardo y también la de Irene. En esa carta, ambos confesaban lo ocurrido entre ellos en aquella noche suspendida en los rumores del valle. No había justificaciones extensas, solo un intento de sinceridad, pidiendo perdón, admitiendo su error y asegurando que nunca fue con intención de herirla. Bárbara leyó la carta 1, 2, 3 veces. Al principio, lloró en silencio con el corazón hecho trizas. Luego sintió rabia, confusión, un vértigo punzante. ¿Cómo había sido capaz Irene, su amiga de toda la vida, de traicionarla así? ¿Cómo pudo Leonardo, después de todo lo compartido? La noche cayó, mientras Bárbara permanecía en su habitación, sin bajar a cenar, sin responder a nadie. Irene llamó a su puerta una vez, luego otra, pero no recibió respuesta. Decidió no insistir. Algo le decía que Bárbara ya sabía la verdad. Al día siguiente, Irene la encontró en el jardín sentada en el banco de piedra junto al estanque. Se acercó con cautela, cargando una bandeja con té. Bárbara no la miró. ¿Puedo sentarme?, preguntó Irene. Haz lo que quieras, respondió Bárbara sin emoción. Ambas guardaron silencio interrumpido solo por el trinar de los pájaros. Irene, visiblemente nerviosa, trató de romper la tensión. Supongo que ya leíste la carta. Sí, la leí. Solo quiero decir que lo siento, que lo que pasó aquella noche fue un error, que me he odiado por no haberte dicho antes. Bárbara
Al fin giró la cabeza para mirarla. Sus ojos estaban secos, pero duros. ¿Por qué tú? ¿Por qué él? Éramos amigas desde niñas. No lo planeamos. Estábamos confundidos. Fue un momento... No, la interrumpió Bárbara. No quiero excusas. Solo vine aquí para respirar, no para escuchar más mentiras. Irene bajó la vista, sin saber qué más decir. Bárbara se levantó del banco y se alejó en silencio, dejando a su examiga con la bandeja intacta. Amanda notó el cambio en su hija. La serenidad habitual de Bárbara se había convertido en una frialdad distante. Le preguntó qué ocurría, pero Bárbara se limitó a responder que estaba cansada. Amanda no insistió, pero sabía que algo serio había sucedido. Leonardo también intentó hablar con ella, encontrándola en la biblioteca, hojeando un libro sin leer realmente. ¿Tienes un momento? Bárbara cerró el libro sin mirarlo. ¿Para qué? Para que me expliques cómo se sienten los remordimientos. Leonardo tragó saliva. Solo quería decirte que nunca fue mi intención herirte, que te quiero, que siempre te he querido. Pues me demostraste otra cosa, dijo ella finalmente mirándolo, y no con palabras, con hechos. No tengo nada más que decirte, Leonardo. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en bruma espesa, como si el valle entero quisiera ocultar lo que estaba por revelarse. Bárbara se había levantado temprano, aunque no había pegado ojo. Su rostro, impecablemente maquillado, era una máscara de serenidad que no dejaba entrever el huracán interior. Mientras paseaba por el jardín, Irene apareció con pasos lentos, llevando una pequeña caja de madera. «Es tuya, siempre lo fue», murmuró. Bárbara aceptó la caja, pero no la abrió. «No necesito regalos, solo necesitaba honestidad». Poco después, Leonardo apareció acompañado de Amanda. Era evidente que habían preparado aquel encuentro, esperando que la presencia de Amanda suavizara la situación. Amanda intervino con cortesía fría. «Mi hija solo quiere hablar. Si tú estás dispuesta a escucharlo, Bárbara, y si no lo estás, respetaremos tu decisión». Bárbara respiró hondo y señaló un banco cercano. «No necesito que me cuenten nada. Ya lo leí todo. Sé lo que pasó». Leonardo bajó la vista. «Lo escribimos juntos porque sentíamos que era la única forma de explicarte lo ocurrido, pero también sabemos que puede que nunca lo perdones. ¿Y por qué tendría que hacerlo? ¿Porque en ese momento no estábamos juntos? ¿Porque creíste que no me importaría?» Leonardo no supo qué responder. «Yo necesitaba tiempo para entenderlo todo», continuó Bárbara, «y lo he tenido, pero eso no cambia lo que siento. La traición, por más breve que sea, deja huellas profundas». Leonardo quiso decir algo, pero Bárbara levantó una mano para detenerlo. «Si de verdad me aprecias, entonces déjame espacio. Quizá algún día pueda volver a mirarte sin que se me rompa algo por dentro». En la oficina de la Casa Grande, José Luis preparaba una conversación preocupante. Había convocado a su secretario personal, Atanasio, con una misión específica: hacer un inventario completo de sus bienes, propiedades, cuentas y activos. «Esta información es solo para nosotros», ordenó José Luis. Atanasio, siempre obediente, aceptó sin reparos. Comenzó de inmediato a revisar carpetas y documentos antiguos, y al poco tiempo se encontró con un expediente que lo dejó sin aliento. El documento era claro y contundente. Se trataba de una deuda impagada entre José Luis y Evaristo Salcedo, el padre de Adriana. No solo la deuda nunca había sido saldada, sino que los bienes del duque estaban registrados como aval en caso de incumplimiento. Eso significaba que legalmente aquellos bienes pasarían a manos de los herederos de Evaristo, y el heredero legítimo era Pedrito, el hijo menor. Atanasio se quedó congelado con el documento entre las manos, sabiendo que tenía una bomba de tiempo. La tinta estaba algo desleída, pero la redacción era inequívoca. Evaristo había prestado una considerable suma de dinero al duque años atrás, y éste, incapaz de devolverla en el plazo acordado, había ofrecido como aval parte de sus bienes más preciados. Al no haberse cancelado la deuda antes de la muerte de Evaristo, los derechos de reclamación pasaban directamente a su heredero varón, Pedrito Salcedo. José Luis, sin sospechar lo que su secretario había descubierto, seguía organizando los detalles financieros con el entusiasmo de quien cree tener el control absoluto. No se imaginaba que un simple archivo olvidado podía derrumbar el imperio que había tardado décadas en levantar.
Atanasio finalmente dobló el documento y lo guardó en una carpeta especial. Sabía que no debía mostrarlo todavía, pero también comprendía que tendría que tomar una decisión pronto. Esa misma tarde, Mercedes recibió una visita inesperada. Amanda, después de ver el estado emocional de su hija y percibir las grietas en el entorno del duque, sintió que había llegado la hora de actuar. «Sé que tenemos diferencias», comenzó Amanda, «pero hay algo que debes saber, algo que encontré hace años en un archivo viejo». Mercedes la invitó a pasar. Intrigada, Amanda sacó una copia de un documento que, aunque incompleto, mencionaba la deuda de José Luis con Evaristo. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Mercedes al leer los primeros párrafos. «Mi difunto esposo lo guardaba como parte de sus gestiones notariales. Lo encontré entre sus papeles después de su muerte, pero nunca entendí por qué lo conservaba. Ahora veo que es clave». Mercedes, con el documento en mano, sintió que la verdad se acercaba como una ola imparable. Si podía confirmar la existencia de esa deuda y demostrar que no había sido saldada, la posición del duque quedaría en entredicho. «Esto puede cambiarlo todo», murmuró. «No solo por justicia para la familia de Adriana, sino porque puede desmantelar el poder de José Luis desde su base». Amanda asintió con gravedad. «Solo tienes que actuar con inteligencia. No lo enfrentes directamente. Deja que él piense que aún tiene el control». Mientras tanto, Victoria comenzaba a notar un extraño comportamiento en Atanasio. Siempre tan puntual y servicial, ahora parecía distraído, ausente, incluso nervioso. Le pidió a Úrsula que lo vigilara. No confiaba en los silencios prolongados ni en los cambios repentinos de actitud. Úrsula, obediente y sigilosa, aceptó sin comentarios, sabiendo que algo en la mirada de Atanasio delataba inquietud. Esa noche, Atanasio sacó el documento de su escondite y volvió a leerlo a la luz de una vela. Ya no tenía dudas. José Luis no era el legítimo dueño de lo que poseía. Si se presentaba esa prueba ante una autoridad, el duque perdería su imperio y Pedrito se convertiría en el heredero inesperado. El dilema era profundo. Si se lo entregaba a Mercedes o Amanda, cambiaría la historia del valle. Si se lo entregaba a José Luis, corría el riesgo de ser cómplice de su silencio. El alba trajo un aire distinto, denso, como si el valle entero presintiera que algo irreversible estaba por suceder. Atanasio se levantó antes que nadie. Habiendo tomado una decisión, no permitiría que la verdad siguiera oculta. Mercedes se preparaba con calma aparente, comparando el documento de Amanda con anotaciones que conservaba sobre transacciones turbias del duque. Todo coincidía. Mientras José Luis brindaba en privado con una copa de Jerez, Amanda se acercó a Pedrito con una mezcla de emoción y solemnidad. «Quiero darte algo que pertenecía a tu padre», le dijo, colocando el documento en sus manos. «Este papel puede cambiar tu vida». Pedrito leyó con atención, sus ojos agrandándose. Amanda le explicó que su padre había hecho un préstamo que el duque nunca pagó y que los bienes ofrecidos como garantía pasaban legalmente a él. «¿Y eso significa que soy dueño de sus tierras?», preguntó incrédulo. «Sí, pero debes tener cuidado. Lo que ahora tienes no es solo un derecho, es una amenaza para el poder de alguien muy peligroso». Pedrito asintió con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que nada volvería a ser igual. Atanasio se dirigió con paso decidido a casa de Mercedes, llamó a la puerta y pidió hablar con ella a solas. Cuando estuvieron frente a frente, abrió su portafolio y sacó el documento original. «Señora Mercedes», dijo con voz grave, «esto es lo que usted sospechaba». Mercedes tomó el papel con manos firmes, lo leyó sin parpadear, luego levantó la mirada. «Gracias, Atanasio. Este documento es la llave». No podía seguir callando. «Entonces escóndase. A partir de ahora todo va a cambiar». Así, mientras los preparativos de la boda seguían su curso, mientras los salones se adornaban con flores blancas y los músicos afinaban sus instrumentos, en las sombras del valle se tejía un nuevo orden. El apellido Salcedo, olvidado y oprimido, resurgía con fuerza. El equilibrio de poder estaba por romperse y esta vez sería irreversible.